Bienvenidos a descubrir qué sucedió realmente. Mark Wilson, de 44 años, era un agricultor de trigo en la Montana rural. Había enviudado 3 años antes. Crió solo a su hijo Jason, de 10 años, en tierras que habían pertenecido a su familia durante generaciones. Este invierno había sido despiadado. Primero llegaron las heladas tempranas que mataron la mitad de su cosecha. Luego, las averías en los equipos agotaron los pocos ahorros que quedaban. El banco había enviado su tercera carta de advertencia para el cierre. Los procedimientos comenzarían en 14 días en esa tarde de frío intenso. Mark estaba reparando cercas cuando vio movimiento en el borde del bosque. Una pequeña figura tropezó entre los árboles, apenas visible a través de la nieve que caía. Acercándose, Mark descubrió a un niño de no más de 7 años que vagaba solo. Su ropa estaba rota, su rostro manchado de tierra y lágrimas. Cuando le preguntaron su nombre, el niño solo le devolvió la mirada con ojos asustados. «¿Tienes frío?», dijo Mark, quitándose el abrigo para envolverlo alrededor de los hombros del niño. «Vamos a llevarte a un lugar cálido». El niño no se resistió mientras Mark lo llevaba de regreso a la granja. Dentro, avivó la estufa de leña, preparó sopa caliente y armó una cama improvisada junto a la de Jason. Los niños se evaluaron mutuamente. Con cautela antes de que Jason ofreciera su pijama de repuesto y un preciado oso de peluche. «Encontraremos a tus padres mañana», prometió Mark mientras el niño se quedaba dormido. El agotamiento finalmente venció al miedo con la primera luz. Mark llamó a la oficina del sheriff. El agente Collins llegó 2 horas después observando la situación con sospecha inmediata. «Lo encontraron ayer por la noche, pero solo nos llamaron ahora». El bolígrafo del agente flotaba sobre su bloc de notas. «¿Por qué no informaron esto inmediatamente?» Estaba casi oscuro, los caminos eran peligrosos y tenía hipotermia. Mark explicó que necesitaba calor y comida, no un viaje a través de una ventisca. El agente tomó fotografías del niño que todavía no había dicho una palabra. Su radio crepitó con una respuesta del despacho: «No hay informes de niños desaparecidos que coincidan con la descripción. Tendremos que llevarlo para una evaluación». Colin declaró rotundamente: «Y necesitaré una declaración completa de usted por la tarde». Los rumores ya se habían extendido por la ciudad de que el extraño hombre Wilson ha estado manteniendo a un niño en su propiedad. Siempre fue extraño desde que murió su esposa. Probablemente no pueda cuidar de su propio hijo y mucho menos de otro. Al día siguiente llegó un representante del banco acompañado por el sheriff. El señor Wilson, a la luz de los eventos recientes y después de revisar su préstamo estado, estamos acelerando el proceso de ejecución hipotecaria. Su presencia aquí plantea posibles preocupaciones para la comunidad. Preocupaciones para la comunidad. La voz de Mark se elevó. «Salvé a un niño que se habría muerto congelado. Eso es algo que las autoridades deben determinar». El banquero respondió con frialdad: «Tiene 72 horas para desalojar». Mark se quedó en su patio viendo cómo se llevaban al niño en un vehículo del condado. Nadie preguntó por qué se había llevado al niño solo. Vieron a un granjero con dificultades que vivía demasiado lejos de la ciudad, que se guardaba demasiado para sí mismo. Un sospechoso conveniente. Jason tiró de la mano de su padre. «Papá, ¿por qué están enojados contigo por ayudar?» Mark no tuvo respuesta. «Si crees que una buena persona merece ser recordada, quédate aquí con nosotros». La ciudad de Mibod trató a Mark como un criminal antes de que se presentaran cargos. El dueño de la ferretería afirmó que se había quedado sin los suministros que Mark necesitaba. El restaurante de repente no tenía mesas disponibles cuando él y Jason vinieron a almorzar. Incluso el director de la escuela sugirió que Jason podría beneficiarse de unos días en casa hasta que se aclarara la situación. Un vecino que había tomado prestado el tractor de Mark la última cosecha cruzó la calle para evitarlo. «Frank», Mark gritó, «¿me conoces? He vivido aquí toda mi vida. Simplemente hice lo que cualquiera haría». Frank se quedó mirando sus botas. «Tal vez deberías haber avisado». Mark se lo dejó a los profesionales y dejó que un niño se congelara mientras esperaba que los profesionales condujeran 40 minutos en una ventisca. El vecino se fue sin responder. El niño, identificado solo como Eli en los documentos, había sido ubicado en el centro infantil Geraisen en 2 condados. Ninguna familia se presentó a reclamarlo.
Permaneció en silencio comunicándose solo mediante asentimientos o sacudidas de cabeza. Una semana después, el centro informó que Ellie había desaparecido de su habitación. El titular en Mi Gazette decía niño. Anteriormente retenido en una granja sospechosa, ahora desaparecido de nuevo. La insinuación era inconfundible. Llamaron a Mark para un interrogatorio adicional. Se sentó en la oficina del sheriff con las manos juntas con calma a pesar de la ira que ardía en su interior. Encontré a un niño solo en condiciones de congelación y lo llevé a un lugar seguro. Mark declaró por lo que parecía la 100ª vez. Lo alimenté, lo mantuve caliente y contacté a las autoridades en la primera oportunidad segura. Eso es todo lo que pasó, entonces. ¿Por qué huiría del cuidado adecuado?, preguntó el detective. Tal vez porque tenía miedo porque extraños lo sacaron del único lugar en el que se había sentido seguro desde lo que sea que le haya pasado en esos bosques. Sus palabras cayeron en oídos sordos. Solo vieron lo que esperaban ver. Un hombre desesperado financieramente aferrado a una tierra que ya no podía pagar esa noche con solo un día restante antes del desalojo. Mark y Jason durmieron en el granero. La casa ya estaba llena. La electricidad se desconectó, se acurrucaron juntos bajo mantas de lana, el calor persistente del ganado, su único consuelo. Papá Jason susurró. ¿Volveremos alguna vez a casa? Mark acarició el cabello de su hijo. Incapaz de mentir. No lo sé, amigo, no es justo que hayas ayudado eso. Chico, siempre me dijiste que ayudar es lo correcto. Jason siempre lo es, incluso cuando te cueste. Incluso si nos cuesta nuestra granja. Mark tragó saliva con dificultad. Incluso antes del amanecer, Mark escuchó un sonido afuera, pasos crujiendo a través de la hierba helada. Luego se retiró rápidamente. Cuando abrió con cuidado la puerta del granero, encontró un sobre apoyado en el suelo. Dentro había una nota escrita a mano. Gracias por salvar la vida de mi sobrino. Todavía no podemos presentarnos. Pero debes saber que no estás solo. La ayuda está en camino. No estaba firmada. La escritura era precisa pero desconocida. Mark la leyó 2 veces y luego la metió en su bolsillo. Una broma cruel, una genuina mensaje del que no podía estar seguro. Pero algo en la caligrafía deliberada lo hizo reflexionar más tarde esa mañana mientras cargaba sus últimas posesiones en su camioneta. Mark notó cómo los vecinos observaban desde detrás de las cortinas, no con odio sino con algo que parecía sorprendentemente vergüenza. Nadie había ofrecido ayuda, nadie había hablado en su defensa. La comunidad donde su familia había cultivado durante 3 generaciones lo había abandonado al primer susurro de impropiedad mientras Jason se subía a la camioneta agarrando su mochila con preciadas pertenencias. Mark echó un último vistazo a la granja, los campos donde le enseñó a su hijo a andar en bicicleta, el manzano que su esposa había plantado, la tierra que contenía las huellas de su familia a lo largo de décadas. Es hora de irse, hijo, dijo en voz baja. ¿Alguna vez te han malinterpretado por hacer lo correcto? Tipo injusto si tienes. El primer indicio del amanecer estaba amaneciendo cuando Mark escuchó que se acercaban motores, no autos comunes, sino el distintivo estruendo de vehículos militares. Salió del granero donde habían pasado su última noche para ver nubes de polvo elevándose en el camino de acceso. 6 jeeps pintados de camuflaje rugieron a través de su puerta formando un preciso semicírculo alrededor del corral. Cada vehículo portaba insignias. Mark no las reconoció. No eran del ejército ni de la Guardia Nacional. Los vecinos salieron de sus casas observando desde la distancia. Alguien debió haber llamado al sheriff, que llegó momentos después, luciendo tan confundido como todos los demás. Mark se paró de manera protectora frente a la puerta del granero donde Jason aún dormía. Sus manos se levantaron ligeramente, inseguro de si estaba a punto de ser arrestado o algo peor. La puerta del vehículo principal se abrió y un hombre con equipo táctico salió. Sin rango visible, pero su porte gritaba autoridad. Se acercó a Mark directamente, ignorando a la multitud que se reunía. Señor Wilson, soy el comandante Hayes. Estamos aquí para garantizar su seguridad. Antes de que Mark pudiera procesar esta declaración inesperada,
se abrió otra puerta. Una pequeña figura saltó. Ellie, el niño que había rescatado. Siguiéndolo detrás venía un hombre alto vestido de civil. Sus ojos vigilantes escaneaban constantemente los alrededores. No entiendo, dijo Mark. El comandante Hayes bajó la voz. El niño que encontró es Elias Thornton. Su padre es el agente especial Robert Thornton, uno de nuestros agentes encubiertos más valiosos que trabaja contra una red internacional de tráfico de armas. El hombre civil, presumiblemente el agente Thornton, se acercó manteniendo a su hijo cerca hace 3 semanas. Nuestra casa segura se vio comprometida, explicó, durante la extracción nos separaron, creí que Ellie había sido, detuvo un movimiento, quebrándose brevemente su actitud profesional hasta que sus acciones confirmaron que estaba vivo. ¿Por qué no se presentó? Entonces Mark preguntó, la operación sigue activa, la exposición pondría en peligro docenas de vidas y años de trabajo de infiltración. Tuvimos que mantener la distancia mientras establecíamos protocolos de seguridad, continuó el comandante Hayes, su intervención salvó la vida de este niño. Sin embargo, la atención que recibió lo puso en peligro también las mismas personas que cazan al agente Thornton eliminaría a cualquiera que pudiera tener información así que me dejaste perderlo todo en su lugar. Mark no pudo evitar la amargura en su voz. No, Thornton dijo firmemente, hemos estado monitoreando, preparando lo que ha soportado la sospecha. El aislamiento fue el precio de la amabilidad en un mundo que rara vez la reconoce, pero no dejamos atrás a los nuestros ni a quienes los protegen. Haas hizo un gesto hacia los soldados reunidos que ahora están estableciendo un perímetro alrededor de la granja a partir de las 0600 horas de esta mañana. Esta propiedad ha sido designada como casa segura. Temporal bajo protección militar. La ejecución hipotecaria ha sido suspendida en espera de una revisión de seguridad nacional. Una oficial se acercó con documentos con sellos del gobierno. Su situación financiera ha sido abordada a través de un paquete de compensación confidencial por los servicios prestados a la seguridad nacional. Mark se quedó sin palabras cuando Jason emergió del granero con los ojos muy abiertos ante la presencia militar. Ellie se liberó de su padre y corrió hacia el niño. La primera sonrisa genuina cruzó su rostro desde su rescate. El sheriff Davis insistió exigiendo explicaciones. Hayes lo interceptó sin problema. Sheriff, esto ahora es un asunto federal. Coordinaremos una conferencia de prensa al mediodía para corregir ciertas caracterizaciones erróneas sobre las acciones del señor Wilson. Los militares instalaron equipos de comunicaciones en la cocina de Mark al mediodía. Camionetas de noticias nacionales se reunieron en el límite de la propiedad. Una declaración cuidadosamente elaborada anunció que Mark Wilson había brindado involuntariamente asistencia crítica a una operación federal en curso, mostrando una ciudadanía excepcional frente al sacrificio personal durante la noche. La narrativa se transformó. Las estaciones de televisión transmitieron imágenes de la cámara de seguridad de Mark que lo mostraban cargando al niño medio congelado a través de la ventisca hacia un lugar seguro. Los mismos vecinos que lo habían rechazado ahora afirman que nunca creen en las acusaciones. Esa noche, cuando el personal militar aseguró el perímetro, el agente Thornton encontró a Mark sentado solo en su porche. Mi hijo no ha hablado desde el ataque. Thornton dijo en voz baja, el trauma, pero habló esta mañana. ¿Sabe cuáles fueron sus primeras palabras? ¿Está a salvo el granjero? Mark miró hacia el granero donde los 2 niños ayudaban a los soldados a alimentar al ganado restante. Recordó cómo lo cargaste a través de la nieve, cómo lo dejaste dormir junto al fuego, cómo le diste la ropa de tu hijo y no hiciste preguntas cuando no podía hablar. La voz de Thornton se volvió áspera. Por eso no podía dejar que se llevaran tu granja. Las deudas no se pueden medir. Cuando cayó la oscuridad, los habitantes del pueblo comenzaron a llegar uno por uno. Dejaron flores en la puerta, notas escritas a mano de disculpa. Se quedaron de pie torpemente. La vergüenza era evidente en sus posturas hasta que los militares los escoltaron. Ellie se acercó a Mark y tomó su mano. Me salvaste, dijo las palabras cuidadoso y deliberado como si recordara cómo usar su voz. Papá dice eres un héroe. Mark se arrodilló ante el nivel de niño. Solo soy un granjero que hizo lo que se necesitaba hacer. Cualquiera lo habría hecho, pero no lo hicieron. Ellie respondió con la sabiduría simple de un niño. ¿Lo hiciste alguna vez? ¿Tomaste la
Decisión correcta cuando todos los demás se fueron. Tu historia también importa. Un mes después la granja de Mark se había transformado. La presencia militar se había reducido a patrullas ocasionales, pero su breve ocupación había dejado mejoras en todas partes: equipo reparado, un granero reforzado, nuevos sistemas de irrigación. El préstamo bancario se había satisfecho a través de una subvención de desarrollo agrícola que todos entendieron que era una compensación del gobierno. Mark no se había vuelto rico. Su vida seguía centrada en los ritmos de la siembra y la cosecha, las tareas del amanecer y el descanso de la tarde. Pero cada mañana salía a revisar los campos con su hijo y Ellie, a quien ahora cuidaba mientras el agente Thornton completaba su tarea. La comunidad también había cambiado. Los granjeros que una vez habían evitado a Mark ahora lo invitaban a las cenas de los domingos. La directora de la escuela se disculpó personalmente por su trato a Jason. Incluso Frank, el vecino que había cruzado la calle en lugar de hablar con Mark, apareció un día con sus hijos para ayudar a reparar la cerca sin que se lo pidieran. Un pequeño cartel de madera apareció en la entrada de la granja una mañana, colocado anónimamente, donde un padre eligió el coraje por miedo. Mark lo dejó en pie. El agente Thornton lo visitó siempre que los protocolos de seguridad lo permitieron. Durante una de esas visitas, encontró a Mark inspeccionando plántulas de trigo en el campo que casi se habían perdido. La operación termina el próximo mes. Thornton dijo: he solicitado la reasignación a una disposición después de que Ellie necesite estabilidad. Te extrañará cuando se vaya, respondió Mark. Thornton estudió el horizonte pensativamente. En realidad, esperaba que pudiera quedarse aquí a tiempo parcial. Es diferente contigo. Sanando, ambos lo estamos. Más tarde esa noche, mientras las luciérnagas se elevaban de los campos y los niños las perseguían a través del anochecer, Mark se sentó en los escalones de su porche. La granja que casi le habían arrebatado ahora zumbaba con un propósito renovado. La comunidad que lo había abandonado ahora lo señalaba como un ejemplo. No se sentía como nadie especial. Simplemente se había negado a pasar por alto el sufrimiento cuando tenía el poder de ayudar sin importar el costo. Si eso lo hacía diferente, tal vez el problema no estaba en él, sino en un mundo que había hecho que la compasión pareciera extraordinaria en lugar de lo esperado. El mundo podría darle la espalda, pero la verdadera justicia siempre llega cuando nos aferramos a lo correcto hasta el final. Algunas personas nunca se propusieron ser héroes, pero sus acciones hacen una nación entera. ¿Agradecido alguna vez te han malinterpretado por hacer lo correcto? Comparte tu historia, porque a veces la amabilidad también necesita protección. Suscríbete para más historias increíbles donde las historias correctas no se olvidarán ni siquiera en silencio. No lo dejaré morir ahí afuera. Mark se sumergió en la tormenta de nieve. Sus botas se hundieron profundamente en el barro helado. Un niño estaba llorando en algún lugar del bosque. Nadie sabía quién era. Trajo al niño a casa, lo mantuvo caliente durante la noche. A la mañana siguiente, el banco cerró su granja. Perdió todo y luego, cuando amaneció en el horizonte, 6 jeeps militares rodearon su granero, sus motores cortando el silencio de la mañana. Tipo 8. Si crees, la amabilidad nunca se desperdicia.